está localizado en la parte superior del abdomen. Entonces, esta víscera es la que es más vapuleada en cuanto a infecciones intestinales o infecciones de otros sitios, y es el que más propenso está a albergar bacterias y producir un absceso. Un absceso es una cuestión que es muy sencilla de definir. Entonces, vamos a revisar lo que es el absceso hepático. El absceso, aquí tenemos una definición, que más después vamos a revisar otra definición que no siempre es, pero lleva todo lo que es el mensaje en medio. El absceso hepático es una colección que se localiza de exudado purulento, o sea, pus, dentro del hígado. Esto es resultado de cualquier proceso infeccioso que destruye el parénquima y el estroma hepático. Y esto puede tener varios orígenes de donde vengan. El origen principal no es el hígado, sino que el hígado es afectado secundariamente. El origen principal está en otro sitio. Entonces, el absceso es una localización de pus en el hígado, que resulta de un proceso infeccioso que destruye el parénquima del hígado. Pero ¿qué es lo que tanto nombramos? Hay pus, tiene pus, es pus. ¿Qué es eso? Simplemente son glóbulos blancos, neutrófilos, polimorfonucleares, como le quieran llamar, que han caído en combate. Entonces, eso es el exudado purulento, o lo que viene a colectar en esta parte. El bendito hígado sirve para todo. Los abscesos del hígado se clasifican en abscesos hepático piógeno. Esto es un absceso polimicrobiano. Entonces, es la forma más frecuente en los países desarrollados. Este absceso es el más peligroso porque tiene mayor mortalidad que los otros abscesos. El absceso hepático amebiano, esto es causado por un pinche parásito, la ameba histolítica. Entonces, aquí no tenemos este privilegio de tener este castigo, porque las amebas aquí en nuestro medio son muy benevolentes, son muy tranquilitas. En otros lugares esto es muy agresivo, jóvenes. Entonces, el cuadro diarreico por ahí empieza. Una diarrea mal curada, mal manejada, va a llevar a una parasitosis crónica, y esto va a llevar a un absceso amebiano. Entonces, por ejemplo, en México la ameba es muy agresiva. También algunos países del Medio Oriente tienen este mismo privilegio. Pero la pinche ameba mexicana, ¿qué carajos tiene? Pero es muy agresiva. Y todo el mundo le tiene terror a la ameba, a la diarrea. Y esto es en la calle se come al paso. Y no sabes en qué momento o qué es, con qué te han dado, con qué tenía las amebas, o en qué has tomado. Entonces, es la entoameba histolítica la más peligrosa. Otro de los abscesos que se localizan, que afectan el hígado, es los abscesos micóticos, los fúngicos, o sea, por hongos. Entonces, es otro grupo, es otro comportamiento. Cada uno de estos se comporta un poquito diferente, aunque afecte el mismo hígado, aunque esté haciendo bolsa a la misma víscera, al mismo blanco, pero su comportamiento es un poquito diferente los unos de los otros. Estos abscesos pueden estar localizados en el lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo del hígado.
Estos abscesos pueden ser únicos, como ser lo más frecuente, el absceso mediano, o ser múltiple, como el absceso piógeno. Entonces, aquí ya más o menos podemos inferir que estamos frente a un absceso mediano, una gran colección, o ser múltiple, como en la imagen de arriba. Varios sitios de colección. Esto nos hace sospechar que es un absceso piógeno, o sea, un absceso infeccioso. Ahora, el tamaño. El tamaño es variable, jóvenes. Puede ser pequeño, puede ser gigante. Entonces, pero como en el de abajo, por ejemplo, el absceso mediano tiende a ser una gran mayoría de estos único. Pero la diferencia es que con más frecuencia afecta el lóbulo derecho. Y los abscesos piógenos no es la regla, pero afecta más el lado izquierdo. Entonces hay que revisar un poquito la historia de lo que dice la evolución de los abscesos. Hipócrates, ¿quién no ha sabido de Hipócrates? Entonces, hace un relato, por ejemplo, Galeno ha sido el primero que en aquel tiempo donde no se sabía qué era la pinche ameba, qué cosa era, pero ya se vio y se confundió considerando que las alteraciones intestinales y el absceso tenían el mismo origen, pero no se sabía, jóvenes, cuál era el origen. Entonces, ¿eran las amebas? ¿Era una infección? ¿Eran hongos? ¿O era una combinación? Puede haber una combinación de un absceso amebiano sobreinfectado por gérmenes bacterianos. Entonces, eso todavía es más delicado. Pero puede haber, es una posibilidad. El hecho de que haya un absceso amebiano no quiere decir que eso va a concluir desde que ha aparecido hasta que ha desaparecido. No, puede tener una sobreinfección, puede haber translocación bacteriana. Entonces no se olviden que el colon está cerquita. Koch, en 1886, miren, después de casi 15 siglos de la primera descripción en Egipto, este caballero se ha dado el lujo de estudiar pacientes que tenían disentería, o sea, diarrea. Y de estos, pues ya han empezado a conocer los abscesos hepáticos como complicación de estos cuadros diarreicos. Carculis, casi después de Koch, ha demostrado la presencia del parásito en pacientes que daban o presentaban absceso hepático, que aquel entonces se llamaba absceso hepático tropical. Entonces, todavía no es el conocimiento que en la actualidad tenemos, pero se sospechaba. Entonces, como no se sabía exactamente cuál era, pues tampoco el tratamiento no era el que tenemos ahora. Entonces, en el siglo XIX, Bridget sugiere que la ameba podría contribuir a la formación del absceso hepático, pero no está completamente seguro. Sugiere, pero no dice que es el causante, porque miren, todavía estaba en proceso de aprendizaje y no se sabía muchas cosas. En el pasado no había pues, agua como la que tienen ahora, de botella, no había agua potable, el agua que se tomaba era de pozos, era agua de río. Entonces, tampoco se sabía que el parásito o que los bichos o que los hongos podían afectar el agua de río. ¿No? Entonces, Flitz y Delafoy, aquí
ya hacen una afirmación: la importancia del origen intraabdominal de una infección bacteriana en la patogenia del absceso hepático. Como ven, jóvenes, mire, esta historia es bastante interesante. Esto lo vemos de manera retrospectiva, porque si bien viéramos en el tiempo o viviéramos en el tiempo donde estos caballeros han tenido el placer de describir esto, seguramente pues nos hubiéramos sentido sabios o que hemos hecho algo por la historia y hemos dejado constancia en el proceso de la medicina. El mérito de todos estos caballeros es haber aportado todo lo que ahora conocemos, porque gracias a ellos también hemos ido perfeccionando nuestro conocimiento. En 1938 y 1943, el siglo anterior, estos caballeros ya han afirmado en su trabajo que el absceso hepático mediano y el piógeno ya han diferenciado, ya han dado pautas claras, concretas, que el absceso hepático puede ser amediano o puede ser piógeno. Entonces, ahí es donde ha empezado todo el desarrollo del conocimiento del absceso. Para los abscesos, en términos generales, jóvenes, hay factores de riesgo que incrementan esta posibilidad de tener un absceso. Entre estas patologías tenemos la diabetes mellitus, la cirrosis, fuera cual fuera la causa, la cirrosis hepática. Los estados donde se compromete el estado inmunológico o el uso de situaciones donde se trata de minimizar o contrarrestar el ácido gástrico del estómago. Aquel entonces no había omeprazol, aquel entonces no había pantoprazol, pero había otros medicamentos que prácticamente nosotros no conocemos qué es lo que usaban. Pero esas cosas, los medicamentos que se usaban para contrarrestar la acidez del estómago, es lo que también aumentaba el riesgo. La edad aumentaba, mayor riesgo. Entonces, era más frecuente en los varones. Esto en relación al incremento del riesgo de desarrollar un absceso hepático mediano. Pero también había factores que incrementaban la mortalidad del absceso. Si el absceso se acompañaba de enfermedades malignas, aumentaba el riesgo de mortalidad. Pacientes diabéticos también aumentaba. La cirrosis del hígado también. ¿Por qué? Era otro factor. El hígado tiene que cumplir una función. Si la función está empañada, está trabada, está obstaculizada por otras patologías, pues nos va a aumentar la falla en el organismo. La edad sigue siendo un factor. Mayor edad, mayor riesgo. Las fallas multiorgánicas, respiratoria, hepática o renal, como le quieran llamar, también aumentaba el riesgo de muerte en los pacientes que portaban un absceso hepático, los cuadros de sepsis. Entonces, la ruptura del absceso hepático, se ha roto la cavidad abdominal. ¿Qué es lo que ha pasado? No está alegremente ahí. Eso va a producir una peritonitis, una sepsis. Entonces, el riesgo de muerte por falla multiorgánica va a aumentar. Entonces, también decían los abscesos mayores a 5 centímetros. ¿Por qué razón? Porque mayores a 5 centímetros son más propensos a romperse. Las afecciones respiratorias, pacientes que cursaban con hipotensión. ¿Por qué? Sencillamente porque pues, ha habido una ruptura de un absceso que
que ha pasado desapercibido o no se le ha dado la atención y el paciente puede estar sangrando y bajar la presión. Cuadros de ictericia, aunque la ictericia en el absceso amebiano no es la regla, no es lo habitual que presente en el laboratorio y en la clínica. Entonces, todos estos son factores que nos aumentan la mortalidad de un absceso hepático. Ahora básicamente nos vamos a irnos a lo que es el absceso amebiano. La lesión que caracteriza, ¿por qué? Es la forma más común de parasitosis extraintestinal, o sea, la ameba, la histolítica. ¿Qué es lo que va a producir esto? Necrosis en el tejido, en el hígado. No forma toxinas, o sea que es otra cosa diferente a la bacteria. Va a producir fibrina, leucocitosis, va a afectar los hepatocitos, el tejido conectivo. En esta parte del absceso no se encuentran trofozoitos de la entoameba histolítica, o sea, en el contenido purulento. La ameba se localiza en la pared del absceso. ¿Y cuál es la característica de este absceso que se debe a ameba? Es uno, puede ser tamaño mediano, tamaño grande, excepcionalmente puede ser más de uno, pero es más frecuente que sea uno. Y su característica de este contenido es que es un color achocolatado. Entonces, en México se ve esto y boom, ya esto es ameba, esta vaina se hace diagnósticos por cantidades. Mucha gente se opera por un absceso hepático amebiano, pero el contenido que sale es como chocolate, jóvenes. No huele mal tampoco, pero sale, hagan de cuenta, pues, como que les dijera, un chocolate, sí, así achocolatado, no es rojo, o puede ser un amarillo, pero con un poco de coloración que pinta al chocolate. Entonces, esa es la característica en macroscópica del absceso amebiano. Es la manifestación extraintestinal que hace estragos en el cuerpo o en el hígado de la persona. Desde el intestino, esta chingadera cómo avanza, cómo invade. Y para invadir tiene que tener cierta bravura, cierta fuerza. La ameba mexicana tiene esa chingadera. No solamente para el que está de paso, para el mismo mexicano. Sabe que tiene el riesgo de tener un absceso en el hígado, pero secundario a bichos, a amebas. Entonces, no solamente vamos a decir que en México o en el Medio Oriente, esto a nivel mundial, naturalmente comunidades o países o lugares donde la ameba es más agresiva, es más frecuente esto. Pero también puede haber en nuestro medio. En todo el tiempo que yo estoy aquí, después de lo que he regresado, pues les seré sincero, he operado un pacientito. Me ha dado placer recordar estas chingaderas porque es un poquito raro en nuestro medio sospechar, pero siempre en la clínica va precedido 2 semanas, 10 días, un poco más, de cuadros diarreicos con dolor tipo cólico, con calofríos o evacuaciones verdosas con moco. Simplemente eso es parasitosis. Dolor tipo cólico, acompañado de heces
verdosas con moco y con pujo, pues es parasitosis. Entonces, cada año esto se va contagiando. Una persona puede tener esta enfermedad, recibe el tratamiento, bien, está curado, se ha eliminado el bicho. No es de que el bicho le va a hacerle ojitos o le va a hacer mala cara, se ha eliminado. Pero los hábitos de la persona, ¿cuáles son los higiénicos? O cuál es la costumbre dietética de la persona, dónde come, qué come. Esas cosas hay que ver. En el mundo hay mucho contagio. Es una de las causas de muerte. No debería ser así, pero esto es sobre todo en los países del tercer mundo, donde se tiene complicaciones, donde se pasa por situaciones no esperadas. Primero, en el tiempo, la espera en la evolución, en hacer el diagnóstico. Segundo, en hacer los exámenes. Tercero, tomar la iniciativa para hacer el tratamiento. Hasta eso, este absceso se ha drenado a cavidad peritoneal o se ha fistulizado y tenemos otras complicaciones que van a agravar el estado de salud de la persona y pueden llevar, por ende, a la muerte. Y esto eleva mucho más. Entonces, una mortalidad por un absceso no va más allá del 1%. Pero en los países subdesarrollados nos dicen que es un poco más, del 3 al 7%. Para los pinches mexicanos, dicen que el 2003 han ocupado el 5º lugar en el mundo y en el 2008 estaban en el 6º lugar. El 2014, más de la mitad de las mujeres se han enfermado por una parasitosis, una mediasis intestinal. Menos de la mitad en los hombres. Pero lo más común que se sigue manteniendo es que la relación de los abscesos hepáticos es mayor en los hombres que en la mujer, 3-1. Entonces, este absceso hepático parasitario o ameriano es más letal en los lactantes y también en las personas mayores por las complicaciones. No es que el bicho sea otra cosa. Es la morfología de este pobre animal que causa tanto estrago. Tenemos el quiste maduro de la ameba y tenemos el trofozoito. Los vamos a separar para mencionar cada uno por separado. Cada uno tiene su trascendencia, tiene su importancia, tiene el porqué. Entonces, el quiste maduro tiene 4 núcleos, con todo compartido, mismo tamaño, misma cantidad. Núcleo igualito, todos de manera compartida. Es la forma infectiva con la que se adquiere la mediasis por vía oral. Vale decir, el hombre come el quiste de la ameba en el alimento. Y es a través de esto que va a tener en el organismo. Este quiste va a resistir el pH del estómago y todo lo que tiene en el intestino delgado. ¿A qué se refiere que también resiste la clorinación? Ustedes saben que en la actualidad, pues, el agua potable tiene cloro. Y el cloro es para matar bichos, para matar bacterias, para purificar el agua. Esto resiste este quiste. Entonces, que no lo mata. Esto puede sobrevivir en el ambiente a altas temperaturas por un tiempo prolongado. Entonces, los enfermos que tienen una amebiasis crónica
Y hay personas que son asintomáticos. Son sus transmisores. Es un poco diferente al trofozoito. El pH del estómago y el intestino delgado lo hace chicharrón, lo mata. Por eso esto puede entrar en esta forma por la boca de la persona, pero en el estómago va a ser eliminado, va a morir. En cambio, el quiste no muere. Sobrevive a esto y va a pasar a otra parte del intestino. Tampoco el trofozoito no resiste a la cloración del agua. Entonces el tratamiento de las aguas con cloro lo elimina. El pinche quiste hemos dicho que es resistente. El jugo gástrico lo destruye. Esto muere si está expuesto al ambiente. El quiste hemos dicho que resiste en el ambiente a altas temperaturas por un tiempo prolongado. Es la forma de transmisión en la amebiasis extraintestinal y genital. Entonces, aquí es que debemos hacer énfasis. Amebiasis extraintestinal y genital. Entonces, también ese parásito no solamente está en lo que comemos, también en los hábitos un tanto desviados que tenemos en la práctica actual. Entonces, este pinche bicho en la forma de trofozoito va a invadir tejidos, órganos, y es la forma invasora y la patógena. Entonces, aquí es donde se diferencian. El quiste maduro es la forma como ingresa en la boca del ser humano. Esto resiste al jugo gástrico y al embate del intestino. Ya cuando está en el intestino, pues tenemos el trofozoito. Y el trofozoito es el que va a hacer estragos en el intestino y es el que va a invadir tejidos y va a empezar su ciclo. Aquí tenemos, por ejemplo, los quistes. El hombre ha comido por la boca. Entonces los quistes se convierten en trofozoitos en el intestino, en el colon. En el colon, ¿qué es lo que va? ¿Dónde va a estar? En el colon ascendente, en los ángulos esplénico, hepático, en el ciego y en el sigmoides. Aquí es donde vamos a tener otra forma. Ya aparecen aquí los trofozoitos. Una parte va a afectar. El trofozoito es el que invade la mucosa, el que daña el tejido y a través de esto va a llegar a otros caminos para llegar al hígado. Primero, la mucosa, los amebomas, que parecen granulomas, que parecen úlceras, que parecen tumores nodulares. Entonces estos llegan a través, invaden los vasos mesentéricos, van a llegar a la vena porta. El otro día hablamos, intestino, la mesentérica superior y la inferior. La superior irriga todo el intestino delgado y la mitad del intestino grueso. La mesentérica inferior irriga el resto del colon, toda la parte izquierda desde la mitad del transverso. Estos invaden los vasos mesentéricos, las venas, llegan a invadir el camino de la porta para llegar al hígado. Allá es donde anidan y van a formar la destrucción del parénquima hepático, van a formar el absceso. El absceso amediano en el hígado va a ser uno de diferente tamaño, va a depender, va a ser de un color achocolatado, no tiene quiste. Entonces va a crecer, va a destruir. Esto puede tener otro tipo de evolución. Es la forma de amebiasis
extraintestinal más frecuente. Lo que decíamos, las amebas llegan al hígado a través del sistema venoso portal. Entonces, algunos de estos viven su actividad histolítica, genera trombosis y microabscesos inicialmente. Entonces, esta es su mérito, este pinche bicho. Los trofozoitos, cuando llegan al hígado, son rodeados por los soldados que defienden, los neutrófilos. Empieza la lisis, que da origen a la necrosis del parénquima, o sea, la pelea. Y estos son reemplazados por los macrófagos, y así se forman los granulomas, como una reacción al proceso inflamatorio que condiciona la necrosis. En la periferia del absceso se va a encontrar tejido hepático en destrucción y fibrosis. Pero también se van a encontrar aquí elementos celulares hemáticos, linfocitos, plasmocitos y los famosos trofozoitos. Este contenido no es purulento, jóvenes. Es de un color chocolate o amarillo rojizo. Entonces, y no tiene bichos. ¿Por qué? Porque los bichos están en la pared del absceso. No están no están nadando o flotando en el contenido. Entonces, la ruta es por el sistema venoso portal. Va directamente al hígado o puede llegar por invasión linfática a partir de la mucosa. Los trofozoitos se agrupan y van a ser rodeados por células inflamatorias. Hay aquí después la formación de los granulomas, la presencia de necrosis. Va a haber necrosis, va a haber liquefacción central y fibrosis periportal. Entonces, la región iliocecal, el recto sigmoides y los ángulos hepático y esplénico son los que más afectados van a ser por este bicho. Su hábitat primario, su localización, como le quieran llamar, o dónde se localiza. El ciego, el ángulo esplénico, el ángulo hepático, inclusive el recto, jóvenes. Entonces, en el hígado se va a constituir la cavidad, donde los trofozoitos están en la periferia de esta cavidad, pero no van a estar nadando o flotando en el contenido purulento o aparentemente purulento, o el líquido achocolatado. Entonces, el hígado, en más de las veces, es el lóbulo derecho el más afectado, pero puede haber el izquierdo. No es la única. Ustedes saben que la vena porta tiene dos ramos, uno izquierdo, otro derecho. La diferencia anatómica es que la izquierda es más largo y el derecho es más corto y es más inclinado. O sea, tiene un poquito la dirección diferente al del izquierdo. Entonces, después de la infección, el quiste de la ameba pasa a través del tracto gastrointestinal y se convierte en trofozoito en el colon. Y esta es la forma cómo puede invadir la mucosa del colon. Aquí en la imagen vemos unas cosas amarillas, que es el signo de las úlceras en botón de camisa. Esto es propio de la amebiasis intestinal. Los amebomas son lesiones en las cuales se observa un engrosamiento fibroso de la pared que impide la salida de las amebas a la luz del intestino. En estas zonas que parece hinchado, ahí adentro están albergadas estos bichitos. Los trofozoitos que quedan dentro de estas lesiones, por la actividad de la inmunidad celular, hay linfocitos T, macrófagos, células gigantes,
por lo que son consideradas como lesiones granulomatosas. Aparentan esto. Entonces, en el hígado hay muerte tisular, muerte celular. El hígado, por suerte, no importa del tamaño o la magnitud de la destrucción del tejido, el hígado va a regenerar. Y no hay secuelas, no hay fibrosis, no hay insuficiencia hepática o no hay cirrosis. El hígado es el más noble de todo el cuerpo, entre las vísceras. Este solito se autorregula, se automedica. ¿Cuál es la clínica de un absceso ameriano? Primero, la fiebre pues es 39, 38 grados. Pero esto se va a presentar más frecuente en las tardes. Esto es similar, parecido, jóvenes. En nuestro medio tenemos en el chapare, el paludismo, o la fiebre terciana, o el chucho. Al atardecer, el paciente empieza a tener fiebre, calofríos, o te dice tengo frío, pero el paciente tiene 38, 39 grados. En la mediasis tiene un comportamiento vespertino. Hay dolor en el hipocondrio derecho. Va a haber hepatomegalia dolorosa. La facies del paciente va a estar diaforética, va a estar angustiada y se torna la piel de la cara de un color terráceo. Por lo menos esto es lo que he visto en todos los pacientes que he tenido la oportunidad de ver. La característica de la cara, no importa que sea moreno, que sea de piel blanca, se torna un color tierra, jóvenes, del paciente que tiene amediasis, por lo menos en México. Entonces va a haber otras molestias, tos, va a depender de la extensión de este bicho que del hígado puede ir a otros. El paciente come menos y por ende va a ir perdiendo peso. La ictericia no es frecuente, jóvenes, porque no está alterada la vía biliar. Puede haber disnea, sí. Dependerá si el paciente tiene derrame, tiene una fístula o tiene una neumonitis. La diarrea en este tiempo no es lo frecuente, pero sí la diarrea ha sido muy frecuente o ha sido frecuente en el pasado, 2 a 3 semanas antes de la condición clínica que el paciente tiene. Las náuseas y el vómito son situaciones que no son propias de esto, pero se presentan. ¿Cuáles son los exámenes de estudio para esto? Inicialmente la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax de pie vamos a ver. Podemos encontrar un derrame pleural en este lado. Podemos encontrar como aquí un infiltrado basal. Podemos tener, que esto sí es muy frecuente, una elevación del hemidiafragma derecho. Entonces aquí se ve la elevación, jóvenes. Tenemos la ecografía. La ecografía es un estudio de imagen que es excelente. Creo que la ecografía tiene más sensibilidad todavía o especificidad que la tomografía para las lesiones de contenido líquido. Entonces la ecografía es un excelente examen porque con esto podemos tener la sospecha, podemos hacer el diagnóstico o podemos descartar. Pero así categórico. No se olviden que la ecografía es dependiente de quién lo hace. Si el que lo hace es un profesional con experiencia y lo hace de manera minuciosa y sobre todo con la ciencia bien montada o apoyada con la ciencia, entonces no hay opción de duda. 100% me va a decir, este es un absceso. Por las características, pues, no me va a decir a mediano,
pero me va a decir una colección líquida que mide tanto y tanto de contenido tiene. Nada más hasta ahí, porque él ve blanco y negro. Pero uno con la clínica puede sospechar que esto se trate de un absceso hepático. Él me va a decir, es líquido o es una lesión hipoecoica. Eso es igual a líquido. El que tenga un poquito achocolatado no quiere decir que esto va a ser de otra densidad. No. La lesión se va a ver hipoecogénica y eso es líquido. Entonces, la clínica me va a permitir relacionar. Otro de los exámenes que en este tiempo, y para ser sincero, jóvenes, en el pasado jamás hemos hecho tomografía para hacer el diagnóstico de un absceso hepático. Pero hay que hacer uso de lo que la ciencia nos pone a disposición en el tiempo actual. Si acaso aquel entonces hacíamos una ecografía, con eso ya teníamos el diagnóstico, ya teníamos la alternativa. ¿Qué hacer con el paciente? Entonces, en esto tenemos la tomografía, pero igual la tomografía mide la densidad. Entonces, es igual que la ecografía. El costo es más alto. La ecografía es rápido, es de inmediato. No cuesta mucho. La tomografía es más costosa, necesita más tiempo, es más aparatosa, se necesita un lugar especial. Es cierto que la tomografía es excelente para otras patologías. O cuando hay duda, hay sospecha de una patología maligna, bueno, se impone la tomografía, te va a aclarar, porque la reconstrucción es excelente del pinche absceso. Y los cortes también. Por ejemplo, aquí vemos, todo es homogéneo, todo es igualito. A eso se refiere homogeneidad, todo es negrito, los bordes son nítidos. Entonces, no hay nada que haga sospechar de que estamos frente a una lesión maligna. El negro es líquido, simplemente. Entonces, los exámenes, ¿qué laboratorios vamos a pedir? Un hemograma. ¿Qué esperamos encontrar? Puede haber anemia. Hemos dicho que el paciente está comiendo poco. Entonces, tiene una enfermedad ya de mucho tiempo, una parasitosis. Puede haber una anemia discreta. Va a haber una leucocitosis. Puede haber neutrofilia, aunque no siempre es la regla de esto. Pero sí, eosinófilos va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque son los que delatan a la parasitosis. Las bilirrubinas no tienen por qué estar elevados, porque no está afectando, salvo que estuviera comprimiendo una vía biliar, ya sea del lado derecho o de donde esté cerca el absceso y esté comprimiendo y esté repercutiendo en esto. Las transaminasas van a estar elevadas porque hay daño hepático, no es la regla. Pero en los que vamos a ver van a estar elevados, aunque discretamente. ¿Cuál es la explicación de esto? El absceso o la ameba produce necrosis del hepatocito y esto es daño hepático. Y esto se traduce con discreta elevación de las transaminasas. No es en todos, pero puede haber una ligera elevación. La fosfatasa alcalina sí se va a elevarse. Entonces, otros exámenes, el coproparasitológico seriado, estamos obligados a hacer para ver si todavía tiene en el excremento, pues en el intestino, bichos. Ameba en fresco. Ceramiba, o sea, los exámenes serológicos en sangre, para descartar o confirmar que estamos frente a una amebiasis. O el absceso sea secundario a las amebas. El tratamiento inicial de un absceso que sospechamos que es amebiano es médico. Metronidazol, dosis inicial 15 miligramos por kilo peso. Esto dividido
en 3 dosis. Después del segundo día, pues 7.5 miligramos kilo peso cada 8 horas. A esto hay que agregarle otro medicamento que es similar, que es parecido, que es pariente, la dihidroemetina. Entonces, estas ampollitas vienen de 60 miligramos, una ampollita diaria. Entonces, estos 2 medicamentos en México es de rutina usar para la meriasis, para el absceso ameriano. Entonces, el tratamiento de esto es inicialmente médico. Entonces, hidratación, estos y todo lo necesario. Bloqueadores de la acidez gástrica, analgésicos, antipiréticos, hidratación. Entonces, ese es el tratamiento farmacológico de todo lo que necesita el paciente. Ahora, hay otras alternativas a las cuales podemos nosotros acudir. La aspiración, o sea, la punción percutánea para drenar el absceso. Una punción, pues, es un procedimiento a ciegas, pero si nos apoyamos en una ecografía, vamos a ser guiados por el radiólogo para pinchar el absceso y poder evacuar, aspirar. ¿Esto cuándo hacemos? Cuando el tratamiento farmacológico no ha sido exitoso o cuando son múltiples, de un tamaño considerable, pero que estén accesibles al abordaje. Entonces, otro de los tratamientos, la punción, la aspiración parenteral, con guía ecográfica o con guía tomográfica. Los dos nos sirven como apoyo en el procedimiento, que nos van a guiar, nos van a mostrar y nos van a permitir llegar al interior del absceso. La tomografía también nos sirve como guía. Y el drenaje quirúrgico puede hacerlo laparoscópico o cirugía abierta. En el pasado no había laparoscopía jóvenes y lo que hacíamos era la cirugía abierta. Hacer la incisión y tener un abordaje, llegar al absceso, aspirar, lavar y dejar drenaje. Y listo. Eso es toda la pinche cirugía. Y después de eso, pues, ir con el tratamiento médico, continuar por 10 días. Entonces, ¿cuándo hacíamos esto? En abscesos donde realmente había inminencia de ruptura del absceso. O el absceso ya se había roto y el paciente tenía un abdomen agudo. Había irritación peritoneal. Entonces había que entrar y hacer el lavado y el drenaje. No había tanta cuestión de hacer el debridamiento del tejido que se ha chingado del hígado. Eso solito se va a regenerar, solito se va a eliminar. Pero dejarle en el mismo hoyo unos 2 drenajes de buen calibre, eso era más que suficiente. Entonces, el tratamiento médico y el tratamiento conservador, sobre todo el farmacológico. Bueno, no hemos hecho nada, pero si esto vemos que nos está fallando, podemos y tenemos todavía la alternativa de hacer la punción parenteral con guía ecográfica o tomográfica y drenar el absceso o dejar en su interior un drenaje o el drenaje quirúrgico. En la actualidad se puede hacer laparoscópico. Yo creo que no es mucho problema hacer laparoscópico o abierto. ¿Por qué? El laparoscópico es igualito que el abierto. Es abordar o llegar al absceso, aspirar, lavar y dejar un drenaje. Después las medicinas hacen su trabajo solitos. Entonces,
La cirugía no siempre es la primera elección, pero están estas alternativas de tratamiento. Drenaje percutáneo. Cuando persisten los síntomas clínicos, después de haber empezado el tratamiento, se da un margen de espera de 3 días. Ya si el paciente sigue igual o ha empeorado o se está deteriorando, bueno, pues ya estamos frente a otra cuestión. Seguramente hay una complicación. Puede haber irritación pleural, puede haber una fístula, puede haber otra cuestión que esté descompensándole al paciente y entonces hay que ir por otra alternativa de tratamiento. Y las otras, pues, si hay ruptura, hay inminencia, o sea, un tamaño grande, y el paciente tiene mucho dolor, no se puede mover. Pero a pesar del tratamiento, pues, esto ha ido aumentando. Eso se va a romper, o hay irritación peritoneal localizada. O sencillamente pacientes en los cuales el metronidazol o la dehidroemetina no son tolerados. Entonces no vale la pena esperarle mucho tiempo, hay que ir a abrir y drenar esa chingadera y buscar otras alternativas. Cuando el paciente tiene otras complicaciones, bueno, ya tienes que esperar un empiema, un absceso enquistado o las fístulas o abscesos sufrénicos o por debajo del hígado. ¿Por qué? Porque alguno de esos abscesos se ha roto de manera espontánea y nos ha contaminado la cavidad abdominal y está dando una complicación local que va a repercutir en el estado general del paciente más de lo que debería ser y nos va a aumentar la posibilidad de causar una muerte, no por la ameba, sino por la complicación que está ocasionando esto. Entonces, el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos casos en los que falla el tratamiento médico y el drenaje percutáneo, o que presentan signos peritoneales, o sea, signos de irritación peritoneal, o pacientes con cálculos que están obstruyendo. Ya es otra cosa que también puede presentarse de manera concomitante con un paciente que está debutando con esto. Entonces, esas cuestiones es lo que podemos decirles. ¿Cuál es el pronóstico del absceso amebiano? El no complicado. No tiene por qué morir mucha gente. Es menor al 1%, si no está complicado. Pero si es que está complicado con otras cosas, la tasa, miren cómo aumenta. Es del 20%. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Que sean múltiples. El tamaño de las lesiones. La elevación del hemidiafragma o la presencia de derrame pleural. Puede llevar a falla hepática o llevar esto a una encefalopatía. Cuando las bilirrubinas están elevados, pues, jóvenes, hay compromiso de la vía biliar. Está obstruyendo, por eso se eleva. Y esto se va a elevar no por la bilirrubina indirecta, sino por la directa. Cuando hay anemia o la albúmina ha bajado de 2, simplemente que denota que el paciente está desnutrido, que el paciente está en caquexia acelerada. ¿Por qué? Porque el metabolismo basal por la fiebre y todo eso está acelerado y el paciente está perdiendo dramáticamente de peso. Miren, esto simplemente es el hígado. Como de una víscera tan bonita está hecho bolsa. Pero esto, una vez de que se haga lo necesario y lo que se tenga que hacer, esto se va a regenerar y el hígado se va
a formar nuevamente y sin ninguna complicación. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del absceso hepático mediano? A los bronquios, fístula, a la pleura, a la pared torácica, a la cavidad abdominal o al pericardio. Es a estos lugares donde nos va a afectar las complicaciones. Entonces, jóvenes, esto es en relación a lo que les puedo decir de lo que es el absceso hepático a mediano. El siguiente tema es absceso piógeno, pero yo creo que por la hora esto lo vamos a ver mañana. Vamos a quedar aquí. Dificultad en el diagnóstico o han terminado en hemicolectomía. ¿Por qué? Porque en su vida pues no ha considerado esta cuestión de un ameboma y lo que ha dicho aquí es un tumor. Pero no era tumor, sino que era una pinche parasitosis que estaba causando un ameboma. O sea que el ciego estaba afectado, estaba albergado en su mucosa de amebas. Y eso aparentaba otra cosa. Pero de estas cosas no hay que lamentarse, sino que es bueno tomar en cuenta y agradecer a Dios de que en nuestro medio pues las amebas no son tan agresivas como en otros lugares. En otros lugares es muy, muy, muy agresivo. Entonces es una parasitosis que representa un problema de salud pública. O sea, es una necesidad y es una urgencia estatal en el cual dar programas, dar facilidades. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un impacto muy importante en la población. Afortunadamente aquí pues, no es tan frecuente. Entonces, jóvenes, vamos a quedar aquí y nos vemos mañana.